El viento aullaba más fuerte que en semanas, doblando las palmeras como si fueran paja y haciendo vibrar las contraventanas de la vieja casa de huéspedes, que se aferraban a la arena como un recuerdo. Caleb Morgan estaba descalzo en el porche, contemplando la niebla de la sal y los relámpagos lejanos. Tras él, sonaba el suave zumbido de una nana en la radio, dentro de la melodía favorita de Ross antes de dormir. Encendió una linterna de huracán y la colocó cerca de la puerta. Su llama parpadeaba contra la mosquitera. Había capeado muchas tormentas en este remoto tramo de los Cayos de Florida, pero algo en su interior le decía que esta no era solo viento y agua. Fue entonces cuando la vio. Una figura descalza, calada hasta los huesos, se tambaleaba por el sendero arenoso que salía del camino de la selva. Su blusa blanca se le pegaba a la piel, rasgada en el hombro. Su cabello, probablemente dorado en el pasado, estaba enmarañado y enredado, goteando sal y lluvia. Parecía mitad un fantasma, mitad alguien que intentaba no desaparecer. Caleb dio un paso adelante instintivamente. Ella se quedó paralizada, con la mirada penetrante, abierta, aterrorizada, fija en la de él. «Por favor», dijo con voz ronca. «Solo necesito quedarme hasta mañana». Él no habló. Solo abrió la puerta mosquitera e hizo un gesto para que entrara. Entró cojeando, goteando sobre el suelo de madera, con los brazos cruzados con fuerza, como si se estuviera conteniendo. «Voy a buscar toallas», murmuró Caleb, aún sin saber a quién o qué acababa de dejar entrar en su casa desde el pasillo. Rousey se asomó, con los ojos soñolientos y abrazando una tortuga de peluche. Inclinó la cabeza. «Papá, es una sirena». Clare esbozó una débil sonrisa entre dientes castañeteantes. «No, cariño», dijo Caleb con dulzura, agachándose junto a Rousey. «Solo alguien atrapado en la tormenta». Rousey se acercó de puntillas y le entregó a la mujer su tortuga. «Me ayuda cuando tengo miedo». La mano de Clare tembló al tomarla. Esa noche, Caleb puso una manta extra en el sofá y una taza de jugo de papaya caliente al lado. Clare se había duchado rápido y se había puesto una de las camisetas viejas de su exesposa, suelta y desteñida. No habló mucho, solo miraba por la ventana, siguiendo con la mirada las nubes de tormenta como si la persiguieran. Caleb se quedó despierto en la mesa de la cocina, fingiendo leer, pero observándola a través del reflejo del cristal. No había dicho su apellido, no hizo preguntas, no quería que la encontraran. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente se quedó dormida en el sofá, acurrucada como alguien que ha aprendido que dormir no siempre es seguro. Caleb dejó la linterna encendida y caminó silenciosamente hacia la habitación de Rosie, apartando un mechón de cabello de la frente de su hija. La tormenta rugía con más fuerza afuera, pero dentro de la casa reinaba el silencio. Hasta la mañana siguiente, Caleb estaba cargando su teléfono con el inversor solar de emergencia, revisando una aplicación del clima local cuando una alerta de noticias de última hora interrumpió la pantalla. Se busca a Clare Winslow. Robo cibernético de $1.000 millones. Búsqueda federal en marcha. Su rostro llenó la pantalla, lavado por la lluvia, con los ojos muy abiertos. Inconfundible, el pulgar de Caleb se congeló. Miró hacia la sala. Ella seguía dormida, abrazada a la tortuga de peluche de Ross. Y de repente, Caleb no estaba seguro de si la verdadera tormenta había comenzado. Caleb no podía moverse. El rostro en su teléfono brillaba contra la tenue luz de la cocina. El mismo rostro ahora descansaba pacíficamente en su sofá a solo una habitación de distancia. Clare Winslow, acusada de orquestar un ciberataque de $1.000 millones contra una empresa aeroespacial de primer nivel. Violación de la seguridad nacional. Fugitiva. Peligrosa. El tipo de titular que no encajaba en una isla tranquila con hamacas rotas y tablas de mareas. Pero ella estaba allí, durmiendo, vulnerable, envuelta en la manta de su hija. Caleb bloqueó lentamente la pantalla de su teléfono y lo puso boca abajo. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Llamar a alguien? ¿Denunciarla?
Salió al porche. El cielo de la mañana estaba magullado por nubes de tormenta que se desvanecían. Las gaviotas volaban en círculos sobre la orilla. La arena aún mostraba las cicatrices de la lluvia de la noche, picada y enredada con algas. El océano silbaba como si no hubiera recuperado el aliento. Dentro, oyó pequeños pasos. El pelo de Rousi estaba enredado en el pijama, demasiado corto. Entró de puntillas en la cocina. Tomó la jarra de jugo y se sirvió un vaso torpe. —¿Sigue aquí? —susurró Rousi como si fuera un secreto. Caleb asintió, frotándose la mandíbula. —Dijo que puedo ayudarla a arreglar la campanilla hoy —añadió Rousi, radiante. Clare se levantó del sofá, parpadeando a la luz de la mañana, y Caleb se giró para verla incorporarse. Por una fracción de segundo, pareció alguien que despertaba de una pesadilla antes de recordar que la pesadilla no había terminado. Sus ojos se encontraron con los de él. Él no dijo ni una palabra, simplemente se acercó y le entregó una toalla doblada. Clare tampoco habló. Aceptó la toalla, presionándola suavemente contra su cara. «Me voy pronto», dijo finalmente, con la voz ronca por el sueño. «Deberías comer primero», respondió Caleb en voz baja. Fue la frase más segura que pudo encontrar. Se sentaron juntas en los escalones del porche mientras Rousi recogía los proyectiles caídos en un cubo amarillo. Clare observaba a la niña con silenciosa admiración, como quien observa un mundo al que no le permitían entrar. «Sé lo que viste», dijo en voz baja. Caleb mantuvo la mirada fija en el mar. «La alerta». Ella asintió. «No soy quien dicen ser». «Entonces, ¿quién eres tú?» Clare guardó silencio un rato. Una brisa le acarició el pelo húmedo, apartándolo de su rostro. «Me llamo Clare Winslow. Crecí en una mansión que odiaba, con un padre que enseñaba tecnología de defensa y miedo a partes iguales. Huí de todo en cuanto tuve la oportunidad. Creé mi propia empresa. Código limpio, software ético, sin armas». Hizo una pausa, con la voz tensa. «Entonces descubrí que estaba usando mi investigación para financiar el desarrollo de misiles del libro, vendiendo tecnología a gente que el gobierno jamás aprobaría. Lo confronté. Al día siguiente, me revocaron la identificación. Mi pasaporte fue inválido, mis cuentas bancarias congeladas. Utilizó el equipo forense cibernético de su propia empresa para incriminarme como el atacante. Ahora soy la mujer más buscada de Estados Unidos por un crimen que intenté detener». Caleb la observó. «¿Por qué venir aquí?» «No lo planeé. Pensé que podría ir en kayak a tierra firme desde una casa segura en Islamabad. Llegó la tormenta. Volcó el bote. Nadé kilómetros en la oscuridad. Desperté en tu orilla». Caleb se miró las manos, callosas y desgastadas por la sal. Las mismas manos que no habían logrado sacar a su esposa de los restos del naufragio 2 años atrás, cuando el sonar falló. Equipo comprado a una empresa en la que su equipo de rescate había recibido instrucciones de confiar. Había enterrado el nombre de esa empresa en un rincón de su mente, pero ahora resonaba. «Winslow Dynamics. Dijiste que la empresa de tu padre fabrica armas», murmuró Caleb. Los labios de Clare se apretaron en una fina línea. «Y sonar, radar, cosas que pasan las pruebas de seguridad hasta que alguien realmente las necesita para funcionar». Un silencio amargo se hizo entre ellos. Rousi llegó corriendo con un móvil cel roto. «¿Puede ayudarme a arreglarlo ahora?» Clare lo tomó con manos delicadas. «Sí, nena. Arreglemos esto juntos». Caleb los observó mientras estaban sentados con las piernas cruzadas en el porche. Hilos y conchas se extendían entre ellos como piezas de confianza. Clare le enseñó a Rousi a tejer alga marina en el cordel. Rousi rió cuando un pelícano aterrizó cerca y parpadeó perezosamente al mirarlos. Pero debajo de la risa, Caleb lo vio en la forma en que Clare seguía mirando hacia la copa de los árboles. La forma en que sus dedos se apretaban cada vez que el motor de un barco lejano resonaba desde la cala. No se quedaría y alguien en algún lugar todavía la estaba buscando. Esa noche, mientras cerraba la puerta principal con llave y apagaba la linterna del porche,
Caleb notó algo en la oscuridad. Un débil destello en la costa. Salió y entrecerró los ojos. Un elegante barco, sin luces, solo la silueta meciéndose suavemente, apuntaba hacia la isla, observando. La forma del barco persistía en la costa como una sombra que no pertenecía a nada. Caleb estaba descalzo en la arena, con el fresco silencio de la marea nocturna arremolinándose en sus tobillos, su pulso latía suavemente en sus oídos. El barco no se movió. Ni un ancla, ni un rugido de motor, solo silencio. Una silueta oscura contra el agua iluminada por la luna, demasiado pulida para ser local, demasiado silenciosa para ser accidental. De vuelta dentro, Clare guardaba en su bolsillo trasero el dibujo de Rosie, algo que Rousi había insistido en que tomara para la buena suerte antes de acostarse. Caleb cerró la puerta tras él lentamente, en voz baja. Hay un barco en alta mar, no uno de los nuestros. Clare se puso rígida. No pidió detalles. No tenía por qué hacerlo. En cambio, se acercó a la ventana más cercana, apartó la cortina y miró fijamente a la oscuridad como quien busca un recuerdo que nunca deja de seguir. «Me encontraron», susurró. Caleb no respondió, solo cerró la puerta con llave y revisó los pestillos como si fuera memoria. La habitación, antes cálida por las risas y las reparaciones de conchas, ahora se sentía apretada, pequeña. «¿Qué quieren?», preguntó finalmente. Clare se giró hacia él para asegurarse de que no hablara. «Hay una red involucrada en contratos militares, fondos negros, empresas con nombres limpios y huellas dactilares sucias. Si testifico, caen. Si desaparezco sin hacer ruido», no terminó la frase. «¿Entonces por qué me lo dices?», preguntó Caleb con voz tensa. «Podrías haberte quedado callada. Porque me diste un techo. Porque tu hija me dio jugo y me llamó sirena. Y porque estoy harta de tener miedo». Clare se hundió en el viejo sofá, pasándose las manos por el pelo aún húmedo. El peso sobre sus hombros parecía más pesado ahora, como si la hubiera seguido a través de kilómetros de océano y finalmente la hubiera alcanzado. «Nunca quise nada de esto», dijo. Intentaba hacer lo correcto. Caleb se sentó frente a ella, con los codos sobre las rodillas, mirando fijamente el viejo suelo de madera veteada. «A veces, hacer lo correcto te quema». Ella lo miró. «Tú también te has quemado, ¿verdad?». No respondió, pero el destello en sus ojos era más fuerte que cualquier palabra. El mar se había llevado a su esposa, la falla del sonar, el rescate que se convirtió en una recuperación, el silencio de los burócratas después. Y la compañía pisoteó cada informe. «Winslow Dynamics». Clare notó su turno. «Era nuestro técnico, ¿no?». Caleb la miró entonces, no con ira, ni siquiera con culpa, solo con pena. Familiar y tranquilo. «Sí». Bajó la mirada. «Lo siento». La disculpa flotó en el aire, frágil y honesta. La voz de Rosie rompió el silencio. Estaba de pie en el pasillo con su tortuga de peluche, con los ojos soñolientos pero muy abiertos. «Papá, hay alguien afuera». Caleb se puso de pie en segundos. Clare justo detrás de él. Agarró la linterna de emergencia, indicándole a Clare que mantuviera a Rousi alejada. Se arrastraron hacia la puerta lateral. Caleb miró silenciosamente la ventana. Nada. Luego un golpe. Leve. Deliberado. La mano de Caleb se tensó alrededor del picaporte, pero Clare dio un paso adelante. «Déjame», dudó, y luego asintió. Ella entreabrió la puerta. Un chico, de no más de 17 años, estaba de pie en la oscuridad, empapado en la espuma del mar, descalzo y temblando. «Me dijeron que viniera primero», dijo, mirando rápidamente hacia atrás. «Para ver si de verdad está aquí. Están esperando». A Clare se le encogió el corazón. «¿Cuántos?», preguntó Caleb. El chico parecía aterrorizado. «3 en el bote armados. Dijeron que si huía, encontrarían a mi familia. Por favor, no quiero hacer esto». Clare se agachó, con voz suave. «¿Cómo te llamas?». «Gracias». Le tomó la mano con suavidad. «Acabas de tomar una decisión. Esa es la primera que te corresponde». Miró a Caleb. «Ya vienen». Caleb se irguió,
con todos los instintos de sus días en la guardia costera volviendo como una ola. Pero esta vez, no se lanzaría al desastre por desconocidos. Esta era su isla, su hija, su oportunidad de proteger lo que quedaba. Se giró hacia Clare. Dijiste que estabas cansado de huir. Ella asintió. Apagó la linterna. Entonces, hagámosles desear no haber tocado tierra. El viento arreció de nuevo. Esta vez, no por la tormenta, pero de algo más. Una advertencia en el aire. Caleb estaba junto al cobertizo trasero, abriendo una caja de herramientas oxidada mientras Clare vigilaba a Rousi, que dormía de nuevo en la habitación cerrada del piso de arriba, agarrando su tortuga como un ancla. Toda esta isla, murmuró Caleb, ajustándose su viejo cuchillo de buceo al cinturón. Fue hecha para tormentas. Clare lo siguió escaleras abajo, con voz pausada. Has luchado contra la naturaleza. Esto es diferente. Caleb la miró. Las tormentas no mienten. La gente sí. Le entregó una pistola de bengalas. ¿Alguna vez usaste una? No en este contexto, dijo ella, comprobando el seguro. No tuvieron mucho tiempo. Gracias. El adolescente aterrorizado que había llamado a su puerta estaba acurrucado en una toalla junto al porche. Caleb le había dado comida, ropa seca y algo aún más raro, un alivio. Gracias. Aún le temblaban las manos, pero ahora hablaba con claridad. Tienen equipo de comunicación. Infrarrojos. Me dijeron que harían que pareciera un accidente. Que se ahoguen los dos. Que quemen la casa. Digamos que entró en pánico y huyó. Ya lo han hecho antes. El rostro de Clare se endureció. ¿Quién los contrató? Gracias. Negó con la cabeza. Solo dijeron que los objetivos eran un lastre y que ella nunca testificaría. Caleb se agachó a su lado. Voz firme como el agua de mar alisando una piedra. No volverás con ellos. Gracias. Parpadeó. ¿Pero y si encuentran a mi hermana? No lo harán, dijo Caleb. Porque no se van de esta isla. Al amanecer, la isla estaba despierta, pero no con el canto de los pájaros. Había un tipo de preparación diferente. Caleb se movió como un hombre que conoce las mareas y los problemas. Aseguró las ventanas de la casa con contraventanas, colocó líneas de trampa entre los manglares con hilo de pescar y sumergió una radio de repuesto en un frasco sellado junto al viejo puesto de salvavidas. Clare lo siguió, sin preguntar nada, absorbiéndolo todo. Vio cómo su dolor no había embotado su habilidad, la había refinado. Tranquilo, exacto. No eres solo el dueño de una casa de huéspedes, dijo finalmente, viéndolo instalar un espejo de señales cerca del muelle. Era buzo de rescate, respondió Caleb. Ahora solo salvo lo que queda. El final de la mañana trajo silencio. El tipo de silencio que precede a un ataque. Clare estaba de pie junto al porche observando la costa. El pulso le latía con fuerza en el cuello. La casa, antes tan llena de paz, ahora parecía una olla a presión. Rousi estaba a salvo, escondida bajo las tablas del suelo de un sótano con libros para colorear y un walkie-talkie. Gracias. Se mantuvo cerca, armado con una bengala y con instrucciones estrictas. Caleb regresó del sendero, con la barba seca y el sudor en la frente. Vendrán por tierra, dijo. He sellado el Souten. Si mantenemos la posición, los veremos antes de que nos vean. Clare lo miró a los ojos. ¿Por qué haces esto? No dudó. Porque te creo. Ocurrió justo antes del mediodía. Un chasquido brusco en uno de los cables trampa del sendero norte, y luego otro. Clare levantó la pistola de bengalas. Caleb le indicó que se moviera hacia la derecha. Flanqueaban en silencio, moviéndose como sombras entre las palmeras y la espesa maleza salada. Y entonces los vio. 3 hombres camuflados, armados, en formación cerrada. No fanfarroneaban. Eran profesionales. Y uno de ellos llevaba una bolsa para cadáveres. Clare se quedó paralizada, con todo su instinto a punto de estallar. Pero Caleb no. Lanzó un trozo de coral por detrás.
Cúbrete. El sonido sobresaltó a los hombres. Dividieron la formación. Uno giró hacia el ruido y cayó directamente en la trampa de Caleb. Chasquido. La red oculta se soltó desde arriba, enredando al hombre en un grueso cordel, arrancándolo del suelo y estrellándolo contra la arena húmeda. Los otros dos desenfundaron sus armas y dispararon contra los árboles. Claire se agachó, con el corazón latiéndole con fuerza. Caleb le indicó que avanzara. Muelle, susurró. Vamos. Corrió agachado entre los árboles, jadeando, agachándose tras la canoa volcada cerca del muelle. Uno de los hombres lo siguió metódico, despiadado, acercándose. Caleb se enfrentó al segundo hombre entre la maleza, recuperando sus viejos instintos de buceo. Agarró un mineral caído y se abalanzó, desequilibrándolo. Una lucha brutal en la arena. Caleb recibió un golpe en las costillas, pero le estrelló la culata del mineral en la sien, derribándolo. En el muelle, Claire se agachó tras un pilote. El último hombre la acechaba, paso a paso, silencioso como un fantasma, hasta que oyó un chapoteo. Claire se giró. Caleb había entrado al agua. El hombre dudó, con el arma apuntando hacia el ruido, y esa era la abertura. Desde debajo del muelle, Caleb emergió, le sacó las piernas al hombre y lo metió en el agua. Un revuelo de extremidades, burbujas y azotes hasta que Caleb emergió, jadeando, empapado, pero vivo. 3 menos. Al caer la tarde, todo había terminado. Gracias. Ayúdenlos a atar a los hombres. Desmonten sus equipos de comunicación y desactiven sus armas. Caleb activó la radio de emergencia sellada y envió una señal. Llegaría a un puesto de la guardia costera en 1 hora. Claire estaba de pie en el muelle, con el viento azotando su camisa, los ojos escudriñando el océano. ¿Crees que lo intentarán de nuevo?, preguntó. Caleb estaba a su lado. Si lo hacen, no seré la única esperando. Se giró hacia él. Y por primera vez desde esa noche tormentosa, no parecía alguien corriendo. Parecía alguien lista para quedarse. Por la mañana, el silencio se había ido. Las motos de nieve zumbaban en la distancia. El parpadeo ocasional de las aspas de un helicóptero cortaba las copas de los árboles, resonando entre los picos como campanas de advertencia. Claire estaba sentada en el escalón de entrada de la cabaña, abrigada con un abrigo que no era suyo, bebiendo agua de nieve hervida de una taza de hojalata abollada. Su mirada estaba fija en el sendero más allá de los árboles, el que sabía que pronto llevaría a periodistas, seguridad, tal vez incluso abogados. Dentro de la cabaña, Laia estaba dibujando de nuevo. Wesley se movió con determinación, reuniendo provisiones, tapiando una ventana suelta, arreglando lo que se podía arreglar antes de que llegara la hora de despedirse. Claire no quería despedirse. ¿Pero qué opción le quedaba? Se puso de pie y rodeó la cabaña donde Wesley apilaba troncos. Me iré antes de que lleguen, dijo. Les diré que no tuviste nada que ver. Que encontré la cabaña sola. La miró lenta y fijamente. No tienes que mentir. No miento, dijo. Te estoy protegiendo. ¿Crees que me importa lo que piense la prensa? Su tono era tranquilo, pero firme. Te dolió. Yo ayudé. Eso es lo que cualquier persona decente habría hecho. La voz de Claire se quebró. No estoy acostumbrada a la decencia. Ya ni siquiera sé qué aspecto tiene. Wesley dejó el último tronco y se secó las manos en la chaqueta. Quizás tuviste que perderte para encontrarlo. Apartó la mirada. Eso no cambia nada. Seguirán esperando que vuelva para arreglar la empresa, luchar contra las demandas, hacer el papel. ¿Quieres? Dudó. Por primera vez, no supo la respuesta. De vuelta dentro, Laia levantó un dibujo. Era un dibujo a crayón de los tres, Wesley, Laia y Claire, de pie frente a la cabaña bajo un helado brillante. Claire lo contempló un buen rato. Me diste pecas, dijo en voz baja. Las tienes. Laia sonrió. Solo que muy pequeñas.
Clare se arrodilló a su lado. ¿Por qué me dibujaste? Laia parpadeó, confundida. Porque esta es una imagen feliz. Y tú sales en ella. A Claire se le cortó la respiración. Esa noche, la primera oleada de periodistas acampó en la linde del bosque. Solo detenidos por la nieve y la distancia. Gritaban preguntas hacia la cabaña. Sus voces eran ecos tenues sobre el viento de la montaña. Claire, ¿estás bien? ¿Huiste del escándalo? ¿Es cierto que renuncias? ¿Quién es el hombre que está en la cabaña contigo? Wesley cerró las contraventanas sin decir palabra. Clare permaneció sentada en silencio junto al fuego. El peso del mundo exterior la oprimió, pero también algo más. Una quietud, una claridad que no había sentido en años. Debería irme, susurró. Mañana, Laia, medio dormida, se removió y murmuró. Volverás. A Clare se le partió el corazón. Se levantó de golpe y salió, lejos del calor, lejos de la niña de la que no sabía cómo despedirse. Wesley la siguió. La nieve crujió bajo sus botas mientras permanecían uno junto al otro en la oscuridad. Las estrellas, tan nítidas en lo alto, parecían tan cerca que parecían tocarse. Te quiere, dijo Wesley. Clare asintió. No pretendía que eso pasara. La miró. A veces el amor no espera permiso. Se hizo el silencio entre ellos. Entonces, en voz baja, Clare dijo, ¿te bastaría? ¿Solo esta vida? Arreglando ventanas rotas, viendo cómo se avecinaban las tormentas. Sin titulares, sin imperio. La voz de Wesley era serena. Ya elegí esa vida, Clare. La pregunta es, ¿puedes tú? Al amanecer, el camino quedó despejado. La prensa fue contenida por un perímetro de guardabosques, pero un todoterreno negro avanzó silenciosamente por el sendero nevado. Un conductor bajó. Luego, una mujer con gafas oscuras y un abrigo azul marino. Una abogada. Clare observaba desde la ventana, con la maleta en la mano. Wesley no dijo nada. Laia tampoco. Clare se dirigió a la puerta y se detuvo. Se volvió hacia Laia y se arrodilló con la voz temblorosa. Eres valiente. No dejes de ser valiente. Laia la abrazó tan fuerte que Clare apenas podía respirar. No quiero que te vayas, susurró. Clare miró a Wesley, con la mirada fija, su silencio ensordecedor. Entonces abrió la puerta y entró en el mundo que había venido a reclamarla. La camioneta se alejó lentamente, las ruedas trazando una línea limpia montaña abajo. Dentro, Clare permanecía rígida, apretando con fuerza el dibujo que Laia había deslizado en su abrigo. 3 figuras, un domingo, una cabaña. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Porque por primera vez en su vida, no estaba segura de si pertenecía al mundo que la esperaba al pie de la montaña o al que acababa de dejar atrás. El cielo empezó a palidecer mucho antes de que saliera el sol. Un suave tono plateado se filtraba en el horizonte, tiñendo las olas de suaves tonos azules y perla. La isla estaba en silencio, ese silencio que se siente como una respiración contenida. Clare estaba de pie al borde del muelle, con la maleta en la mano y el pelo trenzado suelto sobre la espalda. Llevaba la misma cazadora que Rousi le había prestado días atrás, demasiado pequeña de mangas, pero abrigada en lo que importaba. Se giró al oír pasos a sus espaldas. Caleb no habló de inmediato, simplemente se quedó a su lado, observando el barco a lo lejos acercarse como una promesa y una despedida. «¿Equipo Marsal?», preguntó en voz baja. Clare asintió. «Me llevarán a tierra firme. Declararé. El FBI está listo para actuar». Caleb se cruzó de brazos, con la mandíbula apretada. No con ira, sino con todo lo que no decía. «Investigarán», continuó. «Me difamarán, tal vez algo peor. Pero la evidencia es sólida. El informe del sonar de tu esposa. Está ahí. Me aseguré de ello». La miró, y luego la miró con atención.
La mujer que se había tambaleado hasta su puerta en medio de la tormenta había desaparecido. Esta Clare permanecía de pie, con la espalda recta, la mirada serena y las manos firmes. «¿Tendrás cuidado?», preguntó. Una pausa. «Lo tendré», dijo ella. «Porque ahora tengo algo a lo que regresar». Antes de que pudiera responder, la puerta mosquitera se abrió con un crujido tras ellos. Rousi salió, sosteniendo un collar rosa de conchas marinas atado en un lazo demasiado grande para el cuello de una niña. «Lo hice para ti», dijo, con los ojos aún hinchados por el sueño. Clare se agachó, con lágrimas brotando sin permiso. «Lo llevaré siempre conmigo», susurró, «para recordar dónde está la gente buena». Rousi se inclinó y le susurró al oído a Clare. «La próxima vez, quédate más tiempo». Clare rió suavemente, con los ojos brillantes. «Lo prometo». El barco se acercaba ahora, con el motor suave pero seguro. Clare se giró hacia Caleb por última vez. «No soy la misma persona que llegó aquí». Él asintió. «Yo tampoco». Subió lentamente a la escalera del muelle, con la maleta en una mano y el collar aferrado en la otra. Los oficiales la ayudaron a subir. Caleb y Rousi estaban en el muelle mientras el barco giraba, de regreso hacia tierra firme. Clare miró hacia atrás solo una vez. Levantó la mano en un gesto de solo 2 dedos, suave y seguro, y luego se fue. Pasaron los días. El viento se calmó, el mar se calentó, los periodistas iban y venían. Los titulares de las noticias gritaban su nombre, luego se aquietaban. Se iniciaron investigaciones. Se citó a los ejecutivos. Se hicieron arrestos. Pero en la isla, la vida volvió a su ritmo. Caleb arregló un poste roto del porche. Rousi comenzó a nombrar pelícanos de nuevo. El móvil de conchas bailaba con la brisa. Y una tarde, justo cuando la marea subía más alto, llegó un pequeño paquete. Dentro había una caracola pulida y lisa envuelta en papel de seda. Ninguna nota, solo un collar rosa, exactamente como el de Rosy, pero atado más pequeño. Y una foto de Clare frente a un juzgado. Sonriendo no para las cámaras, sino para alguien que creyó en ella mucho antes de que el mundo lo hiciera. Esa noche, Caleb encendió la linterna del porche y se sentó junto a Rousi mientras el sol teñía las olas de dorado. «¿Crees que volverá?», preguntó Rousi. Caleb sonrió con dulzura. «Ya lo ha hecho». Miró al mar, el mismo mar que una vez le había arrebatado todo. Y ahora le había devuelto algo, una razón para creer de nuevo, una razón para quedarse, una razón para tener esperanza. Ella llegó a la orilla en medio de una tormenta deseada por el mundo. Pero en la silenciosa fe de un padre, encontró algo más excepcional que la libertad. Música, aterrizó en una tormenta que el mundo anhelaba. Pero en la silenciosa fe de un padre, encontró algo más excepcional que la libertad. Aterrizó en una tormenta que el mundo anhelaba. Pero en la silenciosa fe de un padre, encontró algo más excepcional que la libertad.